Bien, estamos de vuelta en el tema de esta noche, un tema sumamente interesante que está abordando problemas reales de la República Dominicana y la dificultad que tenemos para resolver muchos de los problemas que afectan una parte importante de la población. Ahora, a mí me parece muchas veces que muchos de nuestros grandes problemas no se solucionan por la incapacidad que tenemos para abordar de frente los problemas. Por ejemplo, necesitamos de un mediador. Los mediadores por lo regular tienen su propia agenda y a los partidos políticos les resulta muy difícil sentarse a una mesa de negociación, mirarse a los ojos y discutir con claridad los asuntos fundamentales de la República. Todavía yo no he visto un político, le pregunté a un político recientemente que por qué no iba, cuando se estaba discutiendo una de estas leyes fundamentales que no se llegaba a ningún acuerdo, yo le dije, ¿por qué usted no se llama un político con autoridad suficiente, no llama al presidente de la República y le dice, yo quiero hablar con usted, señor presidente, yo quiero que nos sentemos a discutir cara a cara este problema que afecta a la nación? Ah, yo no puedo hacer eso. ¿Por qué no puedes hacer eso? Le pregunté, porque van a decir que yo estoy vendido. Entonces, con ese enfoque de la problemática nacional, ¿cómo podemos alcanzar y avanzar en la solución de los problemas? Aquí los problemas fundamentales se discuten en un aula universitaria, no en el Palacio Nacional y en el Congreso. En España, que las diferencias son mayores, se discuten en la Moncloa, Don Miguel, no en la Complutense. Lo que usted señala tiene, en nuestra opinión, muy brevemente, dos razones fundamentales. La primera es la falta de un régimen de consecuencias, institucionalidad. ¿Por qué ha sido la usanza dominicana la búsqueda de mediadores y buscar un punto intermedio? Bueno, porque quienes violan la ley no tienen la problemática de tener que sufrir las consecuencias de esa violación. Número uno. Y número dos, que viene de la número uno, es la correlación de fuerzas. Por esa falta de consecuencias de institucionalidad se hacen y se deshacen muchísimas cosas de tipo político electoral que a su vez se dificulta en una repartición equiparable de diferentes intereses y fuerzas políticas, lo que imposibilita, no que se llame, porque el caso que usted señala yo no lo conozco, pero el punto no es que fulano o perencejo llame al presidente de turno, es que tenga la suficiente fuerza política. Yo he puesto un ejemplo gráfico. No, yo lo entiendo, y lo que quiero señalar con usando ese mismo ejemplo gráfico, es que el político que sea, que haga esa llamada, tenga el vaqueo político necesario y la fuerza en el Congreso o donde sea, para bloquear situaciones, para resolver situaciones, como sucedió lamentablemente, producto de una crisis postelectoral en el 1994, con una correlación de fuerzas más o menos similar que produjo la Constitución del 94, el Consejo Nacional de la Magistratura, una justicia más independiente de la que existía anteriormente a eso, y las modificaciones que llegaron hasta un punto y luego volvieron hacia atrás, fundamentalmente por esa correlación de fuerzas de un solo lado. No, pero en el caso del Consejo Nacional de la Magistratura, la figura se mantiene hasta el día de hoy. Modificada. Modificada, pero se mantiene, porque lo que pasó en el 1994 fue que se le quitó el poder que tenía el poder legislativo, valga la redundancia, para elegir los jueces. Creo que a donde va más dirigida su pregunta es primero a la ausencia del debate parlamentario, número uno. Número dos, las posiciones políticas que nosotros asumimos, sobre todo aquellos que son políticos partidarios, tienen un costo reputacional. Y por ejemplo, y yo soy totalmente apartidista, en esta coyuntura, ya que pasó a partir del día de ayer, se vendió la palabra reforma de la Constitución como que era lo peor del mundo, como que la reforma es un problema. Y teniendo eso en cuenta, solamente piénsese que la única ley que tiene una cláusula de reforma es la Constitución, precisamente porque es el único mecanismo que le permite adaptarse a los tiempos. Cuando usted dice, por ejemplo, un político no pelee esta ley, puede ser el Código Penal, por ejemplo, aquí se piensa mucho en qué me cuesta políticamente. Si aquí tuviésemos ese modelo de debate parlamentario, yo presento la ley, pero la discutimos todo. Aquí todo el mundo tiene que decir su opinión o la ley pasa. Sí, pero hay otro problema, y el problema es que tú tienes unos legisladores que la única exigencia que se tiene para ser legislador es tener 25 años, pero se puede ir al Congreso sin saber leer y escribir. Entonces, ¿cómo se discute un proyecto de ley? ¿A quién? Entonces, cuando hay un control mayoritario de un partido, desgraciadamente, la consecuencia es que no se discute nada. Yo digo que lo que se hace es
todos los días levantar la mano así y el día 30 ponerla así. Entonces realmente ahí no hay una discusión de ideas. Aquí se ha interpelado a algún funcionario en algún momento, y interpelado en el buen sentido de la palabra, venga y explique qué es lo que es este proyecto, cuál es el beneficio que ese proyecto tiene. Aquí se ha cuestionado cuál es el beneficio del 4%, o sea, de esa gran inversión que el Estado ha hecho, donde hemos visto multiplicidad de escuelas nuevas, pero cuál es la calidad de la educación. O sea, hay muchísimas cosas que en el Congreso aquí, Ahora, el Congreso claro, no se discuten. No se discuten, pero hay una cosa peor. Por ejemplo, durante mucho tiempo se criticamos, ¿no? Criticamos, yo entre ellos, el hecho de los bonos y la práctica nociva del Congreso de legislar en provecho propio. Hablábamos de bono de Navidad, bono del Día de las Madres, bono del Día de los Padres, bono del Día de los Muertos, bono del Día de los Niños, bono del Día del Árbol, etcétera, etcétera. Aparte de dieta, los senadores y diputados tienen un salario y cobran dieta por asistir a las sesiones, ¿no? Se supone que por le hacer pagan. su labor. Sí, por Por hacer trabajar. su labor. Ahora bien, todos esos hoy diputados que alguna vez fueron críticos de todos esos bonos, no lo han denunciado al llegar a la Cámara. ¿Entiendes? Entonces, yo recuerdo quien se siente libre de pecado, que lance la primera piedra. Ese es el problema. Me parece que don Fidelio sí ha hecho Bueno, don algo. Fidelio, para ser hice Fidelio, la ¿no? salvedad Sí. y en una oportunidad me quité virtualmente un sombrero que nunca he usado, porque siempre lo hizo y lo denunció. Nadie más ha dicho eso. Cuando llegan se le olvida. Se le olvida. Se le Entonces, olvida inmediatamente. el problema de la República Dominicana es un problema mucho más grave y mucho más profundo de lo que uno Ahora, piensa. eso que usted está diciendo vuelve y me rememora el tema de falta de consecuencias, porque es un tema de componendas, es un tema de falta de transparencia. Si existen algunas personas que representan ciertos intereses, lo correcto es que sea público y que se regule, que sea conocido por la población y que se regule, pero no hacer como quiera lo que quieran hacer, pero debajo de la mesa. Ahora, yo siempre he puesto, y yo no tengo muchas preguntas, pero quiero participar en el programa, ¿no? Más bien, yo entiendo que las diferencias políticas en la República Dominicana son grandes, ¿no? Son a veces hasta viscerales. Pero los agravios que se pueden haber infligido los líderes políticos del PLD, al PRM y de todos los entre ellos, no pueden ser más graves que lo que tuvieron en su momento Francia y Alemania. Francia derrotó a Alemania en la batalla de Verdún, donde murieron 500.000 alemanes. Alemania después, unos años después, invadió y ocupó casi todo el territorio francés y mató a muchísimos franceses. Hoy en día son los aliados más fuertes que mantienen unida a la unidad europea. Los Estados Unidos murieron 55.000 jóvenes norteamericanos entre 17 y 21 años en la guerra de Vietnam. Los Estados Unidos mataron a 1 millón de vietnamitas en una guerra cruenta. Y hoy en día tienen los dos países un acuerdo de libre comercio. Entonces yo me pregunto, ¿por qué los partidos políticos dominicanos no pueden echar a un lado sus agravios y sentarse frente a resolver los problemas nacionales? Este es el periodo... Porque no ha habido una crisis. Crisis, no salimos de una. No, económica no la ha habido. Tuvimos una en el 2003-2004, pero aparte de eso... Pero hemos las navegado. crisis políticas son tan importantes como las crisis económicas. También hay un detalle. Ciertamente este es el periodo de la historia en el que Francia y Alemania han durado durante más tiempo en paz. Pero el conflicto germano-francés, tanto del siglo XIX como del siglo XX, es un conflicto entre estados, institucional, bélico, y el conflicto de nosotros, partidarios, tiene muchos matices personales y eso afecta. Sí. Es una cuestión de Tenemos un nuevo personalidad. francés que No. puede Sí, así es. Ahora, Es dominico francés ahora, el punto de Celso yo creo que es interesante. Es que no hay la imperiosa necesidad compartida por todos de que tenemos que cambiar las cosas. Porque aparentemente todo está bien. Siempre, o sea, yo recuerdo un paper que publicó un grupo de profesores de la UAS, ¿no? El modelo altagraciano. Tengo la Virgen de la Altagracia, que todo lo termina resolviendo. La economía crece y mire,
Pavel Issa publicó un artículo muy interesante. Él habla de que el crecimiento de la República Dominicana es un crecimiento con esteroides. O sea, tenemos la necesidad de seguir creciendo. No vaya al Salón de la Fama, entonces. No, es que ese es el problema. Entonces, estamos diferiendo el momento cuando se va a pinchar esta burbuja, porque en algún momento se va a pinchar. Lo que ha impedido eso es que estamos viviendo en los Estados Unidos el ciclo de crecimiento económico más largo de la historia de la humanidad, en el caso de los Estados Unidos. Más de 120 meses ya de crecimiento consecutivo. China tiene una paralización de su Y mire, yo recuerdo cuando se discutió el tema de las elecciones en los Estados Unidos hace ya 3 años, le ha convenido finalmente a la República Dominicana que haya ganado Donald Trump. O sea, el país que más se ha beneficiado de lo que ha acontecido en los Estados Unidos. Y mire, con lo que ha pasado con el tema del turismo, estamos rezando de que efectivamente sigan viniendo los turistas a los Estados Unidos, porque en los últimos meses, si vemos las cifras de turismo, el único mercado que está creciendo es el mercado de los Estados Unidos, que está compensando la caída que tenemos desde Europa. Tenemos 14 meses consecutivos con cifras negativas. Entonces, esto depende de factores de fuera. Hasta que se mantiene esto, es difícil que haya esta presión. Ahora, cada día que pasa nos acerca más al momento cuando se va a pinchar esta burbuja. Bien, tenemos que hacer una última pausa. Regresamos ya con la parte final del tema de esta noche. Sigan con nosotros, por favor, aquí en Edición Nocturna.